Hace ya una década que llegaste a Valencia. ¿Cómo te ha marcado a nivel personal? ¿Qué parte de ti crees que ha cambiado o se ha reafirmado aquí? Pues realmente el cambio fue un choque en principio, porque entre Francia y España hay una muy gran diferencia y la verdad la adaptación estaba un poquito difícil para mí, especialmente por el tema del idioma. Cada vez aprendo más a ser española en un lado porque es una cultura tan rica que al final, y somos países vecinos que al final tenemos muchas cosas en común y las cosas que no tenemos en común, pues aprendemos a convivir. ¿Cuál consideras que ha sido la evolución del movimiento asociativo en la ciudad de Valencia, en la Comunidad Valenciana, durante estos últimos años? ¿Dirías que el tejido asociativo ha madurado lo suficiente como para responder a las necesidades de las comunidades migrantes? Cuando he llegado aquí, la impresión que yo tenía que no había tanta pobreza visible, no había tantas necesidades, ¿no? Migrantes que están ahí y todo, así que no había una visibilidad, no se veían, ¿vale? Y a nivel tejido asociativo de Valencia, yo pienso que se ha mejorado mucho, cada vez tenemos más asociaciones, más grupos que realmente quieren ayudar a esta categoría de ciudadanos, pero todavía le falta cosas. ¿Cómo nació la idea de crear la asociación que actualmente presides, la Esencia Marroquí? Yo lo que quería transmitir es el alma marroquí que tengo dentro de mí y quiero darle visibilidad aquí en Valencia. He sido voluntariada en varias asociaciones marroquíes y sigo en otras españolas también, pero la idea que yo tengo de la mujer marroquí no la veía bien representada aquí en cualquier tipo que sea, en asociación, en grupos. ¿Y cuál es tu mayor ilusión u objetivo al poner en marcha la asociación? ¿Has encontrado una buena acogida entre la comunidad marroquí y el mundo asociativo valenciano? Trabajo más por objetivos, por proyectos y por feeling. Yo estoy abierta a todas las asociaciones y colaboro con todo tipo de asociaciones, porque yo no quiero una asociación de secta. Vamos a ver que solo para marroquíes y solo vamos a hacer cosas entre marroquíes, no. De hecho, el lema de mi asociación es tejiendo puentes y tradiciones, y la idea es eso, comunidad marroquí, que hay muchas asociaciones también, pero cada uno su manera de trabajar y su manera de pensar. Y mí, como mis compañeras que están conmigo en la asociación, la idea es ser más abiertas a cualquier tipo de proyecto con cualquier tipo de asociación. ¿Y qué opinas de la relación actual entre las asociaciones marroquíes o magrebíes en general y las instituciones valencianas y españolas? ¿Hay diálogo? ¿Queda todavía mucho por hacer? Queda mucho por hacer, por supuesto. ¿Por qué? Porque tenemos como un problema de prejuicio. Y cuando ya te miran con una idea ya que está hecha, es muy difícil combatir esta idea y también trabajar como de la misma manera, iguales, que somos iguales y lo que queremos es mejorar la vida de todas las personas aquí en Valencia. Así que es un poquito complicado por los prejuicios que ya tenemos. ¿Cómo ves la situación de las mujeres marroquíes migrantes en la España de 2025? ¿Cuáles dirías que son las principales dificultades a las que se tienen que enfrentar? Primero, las primeras dificultades es la dificultad de la mentalidad que tenemos que combatir también. Y para convivir es muy complicado. Somos todos iguales y cada uno tiene el derecho de seguir sus sueños aquí en este país. Y nosotras, como asociación de mujeres marroquíes, queremos acompañar a esta población a conseguir una vida mejor en condiciones mejores. ¿Qué importancia crees que tiene la transmisión de valores interculturales en la educación de tus hijos? ¿Crees que es posible inculcar estos valores en la escuela y hacer de ello un antídoto frente al actual auge del racismo y de la islamofobia? Pues mira, una de las razones por qué me he implicado mucho en la vida educativa de mis hijos, y de hecho estoy representante de familias en el consejo escolar, estoy en la junta directiva de AMPA, estoy delegada representantes de familia,
y estoy en la Comisión de Convivencia justamente para promover una educación, porque todo pasa por la educación. Más educamos a estas generaciones, mejor tendremos una convivencia para todos. ¿Crees que se puede hablar de un modelo de mujer marroquí que pueda hacer de puente entre culturas, como puede ser tu caso, entre la cultura magrebí, la francesa, la española? Claro que se puede, y justamente el objetivo de la asociación es dar la visibilidad de este tipo de perfil de mujer marroquí, que es una mujer también que estudia, que trabaja, que aporta a este país, no solo lo que tenemos en el imaginario. ¿Y cómo es el futuro? El futuro de la Asociación de la Esencia Marroquí, el futuro de la comunidad marroquí en Valencia y en España, el futuro de tus hijos. Pues como te he dicho, yo siempre me he presentado o que me he dado como objetivo hacer puentes entre las dos culturas y los dos países. Y de hecho creo que cada ciudadano tiene que ser embajador de su país cuando viaja, para dar una imagen positiva y real de realmente que es su país y su cultura. El racismo nace del miedo del otro, nace del prejuicio del otro, nace que somos diferentes, pero no somos tan diferentes, y la diferencia a veces no significa que no somos iguales o uno es superior y el otro es inferior. Tenemos muchas cosas en común que tenemos que construir porque vivimos en el mismo país, y la verdad quiero solo lanzar un mensaje a la gente que por favor podéis viajar, podéis leer, podéis mirar otras cosas, porque al final vivimos en el mismo mundo y tenemos que convivir, ¿no? Juntos, porque la tierra es para todos y no vamos a ir a ningún sitio. A través de esta entrevista queremos conocer mejor tu recorrido, tanto en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Dr. García Goyanes como en el programa Reto, y profundizar en cómo desde ambos ámbitos se promueven los valores de la interculturalidad, la solidaridad y la convivencia. Yo empecé como maestra de infantil, estuve unos años primero en las Islas Baleares, en concreto en Ibiza, y luego ya me pasé a un centro de Valencia, que es el CEIP José Sotomicó, en el que también estuve como maestra infantil. Yo creo que unos 15 años más o menos. Y ya me pasé a educación primaria cuando llegué a mi cole actual, el CEIP Dr. García Goyanes. ¿Y qué te atrajo de trabajar en un centro con un alumnado tan diverso como es a día de hoy, en 2025, en la Valencia actual, como es el caso del Colegio García Goyanes? A nivel personal iba a ser pues muy beneficioso para mí, porque iba a poder disfrutar de cerca de estas diferencias, y también creo que yo con lo que estaba trabajando de educación emocional, los talleres que impartía en ese momento, pues podía aportar mucho, ¿no?, a estos alumnos y a estas alumnas. Entonces, por las dos partes me hacía mucha ilusión. Muy bien. Y desde tu experiencia, ¿qué papel juega la educación emocional en la escuela y cómo llegaste tú a interesarte por este ámbito que me comentabas ahora mismo? Soy defensora de la educación emocional, ¿no? Yo creo que es fundamental en formar emocionalmente al alumnado, ¿no? Dotarles de competencias emocionales para que puedan identificar lo que sienten, expresar, gestionar, ¿no? Y tener también tanto recursos como tiempos como espacios para hacerlo a nivel de centro. La educación emocional es la pieza clave de todo. Como maestra y coordinadora del programa Reto, ¿cuáles son las funciones que consideras esenciales en tu día a día? Y en cuanto al Colegio García Goyanes, ¿qué características destacarías de su comunidad educativa? Para mí, que aquí podríamos unir, ¿no?, maestra y coordinadora Reto, el tema de que haya un buen ambiente en clase, porque si tú estás a gusto, te sientes seguro o segura, pues eso hace que realices un aprendizaje positivo. Entonces, el clima es muy importante. El tema de que todas las clases dediquemos un tiempo a las emociones, ¿no?, como coordinadora también lo considero fundamental.
y que a la hora de gestión de conflictos tengamos unos espacios todo el centro de diálogo para enseñarles a escuchar con respeto, a tener empatía, a desarrollar la compasión, y luego a nivel de patios otros espacios para que pongan en marcha ellos mismos, el alumnado de quinto y sexto de primaria, la mediación escolar, ¿no? Como que todo gira en torno al tema del bienestar emocional, tanto en las aulas como a nivel de centro. A lo largo del curso escolar, el centro organiza diferentes actividades, como es el caso del 50 aniversario este curso, que se celebró en el mes de mayo, el Día del Libro, el Día del Deporte, el Día de la No Violencia, el Día de la Música o incluso la radio escolar. ¿Cómo se integran en esas actividades los valores de la convivencia, la interculturalidad y la solidaridad? Pues dependiendo un poco de la actividad, ¿no? Si hablamos de música, pues tenemos en cuenta pues las tradiciones, ¿no? De las diferentes culturas que tenemos, o si hacemos talleres, ¿no? De comida, pues también. Y luego el tema de la convivencia yo creo que es el respeto, ¿no? Lo que sí que hacemos es hacer muchas conmemoraciones relacionadas con el tema de respeto a la diversidad, pero semanalmente lo trabajamos en la sesión reto que dedicamos el tema del respeto a la diversidad cultural, entre otras. ¿Pero existe algún proyecto, alguna iniciativa específica que permita formar y apoyar a las familias en temas educativos, de mediación socioeducativa? Contamos, actualmente tenemos una escuela de familias, pero lo que hacemos es apoyar en la adquisición de la lengua castellana, que vienen a formarse al centro, y por otra parte, relacionado, no tenemos escuela, como aquel que dice, pero sí que cada trimestre enviamos a las familias unos recursos para que utilicen en casa en relación a la prevención del acoso escolar. Cuéntame, Eva, ¿cómo surgió la idea de crear el programa Reto? En aquel momento ya eres docente en el García Goyanes y desarrollaste este proyecto tras detectar necesidades específicas en tu alumnado. Yo venía de una etapa muy larga como maestra de educación infantil, ¿no? Y llegué al Dr. García Goyanes de Valencia, pues bueno, llegué a un curso de primaria, a tercero de primaria, y había conflictos, ¿no? Y no sabían relajarse, les costaba mucho estar en calma. Entonces me planteé que necesitábamos a nivel de centro tener esos espacios, ¿no? Y esos tiempos, porque entre clase y clase no puedes gestionar ni puedes enseñar. Entonces diseñé para mi centro un programa en el que dedicábamos una sesión o dos, dependiendo de los cursos, a la semana para hacerlo, y lo pusimos en marcha. Como fue bien, pues me lancé a escribir el libro, luego saqué el de Infantil 03, Sembrando Emociones, y luego el de Emociones Todo un Reto, de secundaria 12-16, y de momento creo que me voy a quedar ahí. Y el programa Reto incluye elementos como son cuentos, tertulias emocionales, talleres con familias y espacios específicos como son el espacio de diálogo o el rincón de la relajación. ¿Cómo se fueron definiendo estos componentes y qué función cumplen hoy? El primer trimestre, a través de los cuentos, trabajamos el vocabulario emocional y utilizando ese vocabulario, cómo expreso lo que siento y cómo soy capaz de ver en mi cuerpo qué estoy sintiendo, ¿no? En el segundo trimestre, todos los cuentos van en torno al respeto a la diversidad, y en el tercero, en primaria y secundaria, abordamos el tema de la muerte, porque es un tema también muy importante de normalizar, de expresar y de entender las fases, ¿no? Que cuando hay una pérdida, hay un dolor, hay un duelo, pero que luego te vas a poner bien y que el recuerdo te acompaña, pero siempre va a estar contigo, ¿no? Y con respecto a los espacios que me comentabas, bueno, pues si había que enseñarles a gestionar conflictos, antes de que pasara un conflicto, ¿no? Darles esas herramientas, necesitábamos espacios donde llevarlos y que alguien los entrenara por parejas, y de ahí se crearon los espacios de diálogo que luego utilizan si tienen un conflicto, pero esto ha sido entrenamiento, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de expansión y cómo se coordinan actualmente los distintos centros que forman parte de esta red? ¿Cuenta el programa Reto con algún apoyo financiero de organismos públicos, de entidades privadas? Una vez escribí el libro, las redes sociales hace mucho también, y el boca a boca de los coles, pues se fue conociendo y se iban poniendo en contacto conmigo.
Actualmente seremos pues unas 540 escuelas de infantil, primaria y educación especial, y de secundaria unas 60, ¿no? La mayoría de España y unas 50 de América Latina. Y me reúno con los coordinadores y coordinadoras de los centros una vez al trimestre. Hago reuniones online para explicarles lo que vamos a trabajar y si hay dudas, y ayudarles en la implementación del programa. Y no cuento con ayudas de momento, espero en algún momento poder hacerlo. ¿Qué efectos has observado en el alumnado que participa en Reto y en la vida cotidiana de estos centros donde se implementa el programa? ¿Y las familias cómo han respondido a las propuestas del programa? Bueno, la verdad es que yo creo que estamos 10 años porque los resultados están siendo muy bonitos. Nuestro alumnado identifica, ¿no? Cuando está nervioso lo dice, si está triste, no, hoy no me encuentro bien. O sea, perfectamente utilizan el vocabulario y lo expresan. ¿Te gustaría implementar cambios, nuevas propuestas para el programa Reto? Siempre vamos ampliando porque a mí me gusta mucho escuchar, claro, son muchísimos centros, ¿no? Escuchar propuestas, ¿no? Entonces, siempre que sea factible que lo podamos llevar a cabo, pues vamos ampliando, ¿no? Antes teníamos rincones en pequeños espacios y ahora tenemos en casi todos los centros ya un aula solo dedicada a la relajación, ¿no? ¿Crees que las nuevas tecnologías, incluyendo dispositivos digitales, la IA, crees que pueden ser útiles para el alumnado infantil y primaria, o al contrario crees que pueden ser un riesgo para su desarrollo cognitivo, para su socialización? Vale, bueno, dependería un poco también de qué dispositivos móviles. Yo infantil no, creo que no, tienen que jugar, tienen que divertirse, tienen que aburrirse. Primaria creo que lo pueden en algún momento aprender y utilizar, pero en una justa medida, con tiempos muy establecidos y muy controlados. Y para mí ya no es tanto que estemos adelantando con la IA o que haya muchos dispositivos en este aspecto, sino en la base de la persona. Quiero decir que si los formamos bien, no utilizarán esto ni para acoso escolar, ni para burlarse en redes. El problema es cuando no estás formado, cuando tú no estás bien. Cuando alguien está bien, no se mete con nadie. Com naix la teva vocació per al dret i en particular per l'assessorament en matèria d'estrangeria i dels drets humans? N'hi hagué alguna experiència o cas que et fera prendre consciència de la dimensió humana que n'hi ha darrere de cada expedient? Bé, doncs el meu és un poc original, perquè jo inicialment no tenia res a veure en el món del dret, primer inicialment va ser militar i pues pasé a retirar per unas circunstancias, de una malaltia, però sempre m'havia agradat molt el dret. El que passa és que havia estudiat en la UNED, perquè compaginar dret i estudi i treball és molt complex, però així de tot no vaig treure profit. Aleshores, al passar ja a retirar i tindre molt més temps lliure, dic, ostres, ara és la meva oportunitat, i és quan ja sí que me vaig ficar en sèrio, me matriculí en la UOC, que era un programa d'estudi semblant a la UNED, però hi ha les diferències que a mi realment me van agradar molt més, no? Casualment, durant el que fou els estudis de grau i de màster, no hi havia cap assignatura d'estrangeria. No fa molt que vaig a finalitzar els estudis, però desconec si encara ara mateix hi ha en els programes d'estudis de dret assignatures d'estrangeria. Jo el cert és que me'n volia en un primer moment anar cap a la branca del dret del treball, també perquè ja era més major, sempre m'havia agradat més i de fet vaig fer l'especialització que a més no totes les assignatures es podien cursar en el grau de dret, sinó que vaig tenir que fer també de graduat social, agafar assignatures de seguretat social perquè no estaven incloses en el grau de dret. Total, que finalment afortunadament vaig poder acabar. Quan arriba el moment de dir, ara què faig? Sí que és veritat que dia, treballar en buscar feina per a un despatx no era una cosa que és per al que havia estudiat, perquè realment m'agradava. Sí que volia ficar en pràctica els coneixements que tenia. I mitjançant la vida la filla d'una companya de la meva dona, ella estava fent el voluntariat, era estudiant de dret, i estava fent voluntariat en una fundació que és Fundació per la Justícia. Total, que fou que casualment la Fundació per la Justícia va enviar una sol·licitud de col·laboració al Col·legi de l'Advocacia de València que necessitaven lletrats per aportar el tema dels drets humans en el que és la guerra d'Ucrània i Rússia,
per a fer de testimoni, a assessorar i acompanyar a les persones que han vingut a Espanya des d'Ucrània per a que pogueren donar testimoni de les coses que han pogut veure i viscut i tots aquests testimonis després aportar-los al Tribunal Penal Internacional i a la Cort Penal Internacional. I com arribes a formar part de la Fundació Proclade? Pues perquè mitjançant això, aquesta inquietud ja de que, mira, m'agrada molt més el món de les fundacions, de les ONGs, me parlaren d'una pàgina web que es diu hacesfalta.org. Setmanalment deixen moltes ofertes de voluntariat, de formes de col·laborar en les ONGs, treball en les ONGs, i casualment fou ahir que Proclade va ficar una oferta de voluntariat de personal jurídic i em vaig inscriure a la mateixa i ahir vaig començar la meva participació. Perfecte. I des de la teva experiència dins de Proclade, com contribueix l'assessorament jurídic a fer realitat els objectius de la Fundació, és a dir, un món més just i solidari? I quin tipus de casos o necessitats solen arribar al vostre servici d'assessorament? Bé, nosaltres bàsicament tenim la Fundació així a València, xicoteta, diguem, som una família, som 4 membres, Belén, que és la coordinadora general, Marta, que porta tot el tema d'assessorament laboral, assessorament emocional, Andrea, el tema d'assessorament del treball i jo que porto el tema jurídic. La majoria de les persones que venen a l'associació en un primer moment eren persones vulnerables espanyoles, però ara fonamentalment és persona migrant. Aleshores venen en moltes carències, molts problemes, començant per intentar regularitzar, conèixer un poc la normativa espanyola, perquè tots venen, volen treballar, però primer tenen que conèixer la realitat de que, per desgràcia, no és el que poden fer normalment. Claro, tenen que viure d'algo. Aleshores ja tenen que anar-se encarrilant a buscar un treball en el mercat irregular, en el mercat negre o el mercat en B, i són molt més vulnerables a persones que s'aprofiten d'elles. I aleshores, entre l'assessorament de les tres, intentem cobrir un xicotet forat d'acompanyar-los. N'hi ha hagut algun cas o situació que t'hagi marcat especialment? És de violència de gènere que hem tractat concretament últimament 2 casos, perquè, clar, són dones víctimes de violència de gènere i, a més, són persones migrants. Aleshores, s'enfronten en tota una problemàtica que és molt més complicada, ja de per si. El poder reconduir aquesta situació i que es donen un permís de residència després d'un procés que se fa llarg i molt dolorós i, a més, normalment aquestes persones no estan acompanyades, és molt complex i molt gratificant si acaba finalment bé. I després també un altre cas d'un home que és cubà, es diu Jesús Iglesias, i jo tinc gravat el seu nom perquè l'home porta 25 anys en Espanya. Quan anava a regularitzar la seva situació, fa 24 anys, casualment li va caducar la TIE. Necessitava la TIE per a jurar la Constitució i seria, com la funcionària li va veure la TIE caducat, no li va permetre renovar o jurar la Constitució i obtenir la nacionalitat espanyola. Se queda en situació irregular, això desencadena problemes familiars, se divorcia i la persona cau en un procés degeneratiu i autodestructiu i fins ara no ha pogut intentar tornar a reconduir la situació. Ara, afortunadament, l'hem inclòs en l'arrelament socioformatiu i esperem que finalment, però després de 25 anys, pugui obtenir el permís de residència i tornar a sol·licitar més endavant la nacionalitat espanyola. És un cas tremendo. Quina opinió te mereix el nou reglament d'estrangeria, el que ha entrat en vigor ara en maig d'enguany? Bé, jo crec que bàsicament és positiu, en primer lloc, perquè en l'anterior reglament, en principi, la majoria de supòsits d'arrelament calia estar 3 anys en Espanya, en situació irregular, i en el nou reglament ja se redueix a 2 anys, però ja de moment hem reduït un 33% del temps. Penses que eixirà endavant i no sé si coneixes la proposta de regulació, si consideres que té aspectes positius, que per a que abarca a totes les persones que tenen dret a aquesta regulació. No la conec molt a fons, però també és veritat que perquè no he volgut investigar molt, perquè moltes voltes
la iniciativa legislativa popular se'ls presenta, després passa pels grups parlamentaris i comencen a haver modificacions i dic, mira, el meu cap és prou xicotet i hasta que no es quiera aprovar, realment no vull, perquè moltes voltes sembla que veixi una cosa, igual que en el reglament d'estrangeria nou, semblava que anava a veixi una cosa, després una cosa diferent, o uns matisos que fan que pugui canviar molt. Aleshores, no vaig profunditzar molt, sí que crec que és positiu, perquè el que també és veritat és que és molt complicat és exigir a una persona que estiga 2 anys visquent de l'aire, perquè al final té que entrar en el mercat irregular i aquestes persones són molt vulnerables i hi ha gent que s'aprofita i molt. Des de la teva experiència, creus que Espanya està complint en el seu deure de protegir els drets fonamentals de les persones migrants? Quins canvis estructurals a nivell polític i jurídic serien necessaris per evitar que es repetisquen situacions d'aquest tipus? Bé, jo crec que Espanya, diguem que no és un model perfecte, però almenys és un dels models menys imperfectes. A nivell, diguem, de la Unió Europea, que en aquest aspecte crec que anem prou per davant d'altres països. Bueno, no cal únicament veure, per exemple, els Estats Units, com està el panorama allí ara mateix, però sí que és veritat que hi ha aspectes que se poden millorar, com les notes en l'institut, no? Aleshores, sí que és cert que el que va passar a Melilla o el que passa en els centres d'internament d'estrangers és uns temes que se tenen que solucionar. El que passa a Melilla sí que ha tingut a més una repercussió judicial, perquè fins i tot la delegada del govern en aquell moment està processada i pot tenir una responsabilitat fins i tot penal, perquè hi havia persones que faltaren, lògicament, fou una situació també d'aprofitament polític, de lluita política entre Marroc i Espanya, i enmig el que patís realment les circumstàncies i les situacions són les persones migrants, que són les persones més dèbils. I respecte al tema dels CIES, lògicament, la forma que estan funcionant és manifestament millorable, vull dir que no té una lògica la situació actual que estiguen com estiguen aquestes situacions. I és evident que pressupostàriament les coses tindrien que canviar per a millorar molt més les situacions i si té que haver alguna persona en un moment determinat per una circumstància està ingressada, però té que estar en unes situacions totalment diferents a les que es troben les persones i en els supòsits que es troben. En la majoria dels casos no està justificada la seva permanència. Sí, en un 70% estan retingudes sense haver comès cap delicte. Penses que és important la formació jurídica contínua dels professionals i voluntaris del tercer sector? Quines mancances detectes en aquest àmbit i com se podrien solucionar? Pues, com ja he dit jo abans, vull dir, jo directament en la carrera de dret no vaig tenir cap assignatura d'estrangeria. Vull dir, si jo teòricament soc un expert, entre cometes, teòricament, i no tenia ni idea, doncs lògicament la majoria de les persones d'altres col·lectius o d'altres sectors universitaris o que treballen en els col·lectius migrants se troben en la mateixa problemàtica o molt més superada, perquè jo almenys tinc un hàbit de saber buscar les lleis, intentar interpretar-les, això me facilita un poquet, però no és que me doni una gran ajuda. Aleshores sí que és molt important intentar afavorir processos de formació per a tots els col·lectius, perquè és que ens trobem en una situació realment molt complicades. Què diries que t'ha ensenyat en tot el teu recorregut el contacte directe amb persones migrants sobre el sentit de la justícia i del dret? En primer lloc, l'empatia, intentar ficar-te un poquet en el lloc de les altres persones, perquè és que dius, mare meva, quan te'n vas a casa te'n vas mal, dius que privilegiat que soc perquè la sort que tinc en aquesta vida, però quanta gent, lo malament que es troba i què manté que estar en el seu país per a tindre que vindre així les condicions que venen, vull dir. És una cosa que és complicada i a voltes dic, concretament, fa 2 setmanes vinc d'una família jove amb 2 xiquets, però sense cap tipus d'informació ni res, venien de Colòmbia. Dic, però almenys que vinguera el pare, que vinguera la mare, s'informen un poc, veuen un poc, però vindre tota la família i estar en situació de carrer és una cosa que se te fica la carn de gallina i dic, però també entenc que els serveis socials estan totalment desbordats, vull dir, els mitjans són limitats i encara que fan ampliacions, potser que augmenten xicotetament, d'una forma prou reduïda, augmenten els serveis, però totalment es col·lapsen immediatament. I el futur com el veus? El futur el veig prou regular. M'agradaria dir que el veig bé, però el futur el veig molt regular perquè, desafortunadament,
a nivell polític s'aprofita la problemàtica migrant com un tema de separació i de discriminació en lloc d'un tema d'empatia i de comprendre que igual que Espanya ha sigut exportadora de moltíssims éssers humans al llarg de molts segles, ara ve gent, perquè lògicament es troba en condicions molt complicades en els seus països, i en lloc de ser solidaris, que a més econòmicament s'ha demostrat que afavoreix processos de, a les empreses, és mà d'obra també, encara que siga legal, s'aprofiten uns salaris més baixets, però això afavoreix també als diversos sectors de l'economia. I quan canvi el partit polític, immediatament va canviar. Podrà ser a millor o a pitjor, però tornarà a canviar. Aleshores, crea una indefensió legal immensa. El que fa falta és unes normes a millorar, però no canviar-les oposadament, perquè aleshores no solucionem res, sinó que empitjorem tota la problemàtica. Per això soc prou pessimista, perquè si nosaltres mateixos no ens fiquem d'acord, és impossible que les coses milloren. Totalment d'acord. ¿Qué tipo de población migrante suele atender en su práctica médica? Digamos que parte de la población laboral en España, y según qué oficio, es población migrante. No solamente cuando entendemos migrantes no tienen por qué ser personas de otras culturas, sino que son de otras zonas del país, como algo, por lo menos en España, bastante tradicional. ¿Cuáles son las principales dificultades que observa en el acceso a la atención sanitaria para las personas inmigrantes? Básicamente, si pensamos en personas extranjeras, que es lo que viene normalmente a la mente, la principal dificultad es el idioma. A veces son idiomas que pueden ser bastante extraños, ¿no? Como puede ser el coreano, o el ruso, o el polaco. Pero aparte de eso son las costumbres, y sobre todo a la hora de hacer una exploración clínica, especialmente a mujeres, cómo se puede hacer un contacto o no para hacer ciertas cosas. ¿Ha detectado situaciones en las que el racismo o la xenofobia influyen en la calidad de la atención sanitaria? En lo que a mí respecta, no. Es decir, no he encontrado ese tipo de situaciones. Lo que sí ocurre en este ámbito es que muchas veces la persona, sea migrante o no sea migrante, a veces busca algún tipo de beneficio, como una baja o otro tipo de cosas. ¿Qué impacto tienen las barreras idiomáticas y culturales en la relación médico-paciente? Por mi parte, como médico, es algo que se intenta soslayar, es decir, se aprecia, es como una barrera invisible que se intenta superar, a veces no se sabe bien cómo, con un poco de intuición y sobre todo considerando que estás tratando con una persona. ¿Considera que las condiciones laborales o sociales de las personas inmigrantes afectan directamente a su salud? Sí, y no solamente a todo el mundo, es decir, las condiciones laborales afectan a la salud. Si no, no existiría la medicina del trabajo, que es porque el trabajo afecta a la salud. Pero desgraciadamente o con frecuencia esas personas inmigrantes ocupan una serie de trabajos, una serie de funciones, a veces una serie de jornadas que son especialmente insalubres. ¿Conoce proyectos, protocolos o prácticas sanitarias que hayan favorecido la inclusión y la igualdad en la atención médica? Conozco dentro del ámbito especialmente de lo que hoy en día se llama diversidad funcional, ¿no? Lo que son las discapacidades. Hay incluso dentro de las empresas sanitarias que se establecen protocolos específicos, se da formación al personal, incluso sobre todo en el tema de género, pero a nivel, digamos, cultural, de diversidad cultural, no conozco nada. ¿Qué cree que se debería mejorar en el sistema de salud para garantizar un trato igualitario a las personas migrantes? Son muchas cosas, es decir, por una parte es necesaria una formación de todos los profesionales, no solamente del médico que atiende para poder tratar estas cosas,
pero creo que es una cuestión política, es decir, defiendo que la sanidad, defiendo lo que es la sanidad pública y que haya un trato universal para cualquier persona que pueda acceder libremente, sea inmigrante o no, es decir, que no es una cuestión de persona. ¿Cómo le ha cambiado su visión personal y profesional el contacto directo con la profesión, con la población inmigrante? De alguna manera ha habido situaciones que han supuesto un cierto reto, porque cosas que se hacen con rutina, pues hay que ver de alguna manera improvisando, ¿no? Cómo superar alguna diferencia de entendimiento. Entonces para mí me ha enriquecido y sobre todo a tener muy claro que tratamos con personas, no tanto digamos de dónde proceden, la cultura que tienen, sino esa esencia humana que todos tenemos y que todos compartimos. ¿Qué mensaje daría a la sociedad sobre la importancia de garantizar el acceso universal y libre de discriminación a la sanidad? Realmente, posiblemente la sociedad lo tenga clara, lo que se llama el pueblo llano, pero hay intereses económicos que influyen en la política y que se vaya en una dirección contraria a lo que se dice. Es decir, realmente es muy importante que sea un derecho, la sanidad sea un derecho. ¿Cuál es su experiencia principal en la atención a familias y personas migrantes? Vale, mi experiencia laboral, sobre todo, era en el ámbito cuando yo estaba para personas sin hogar. Vale, no venían personas, sobre todo, no tenían ningún tipo de permiso y estaban en situación vulnerable y sobre todo porque las personas, familias que están en el servicio de ayuda a domicilio, uno de los requisitos es tener el NIE, tener el permiso para poder dar el servicio. ¿Qué tipo de situaciones relacionadas con racismo, xenofobia o violencia de género encuentra con mayor frecuencia en su trabajo? Yo creo que sobre todo es interculturalidad. Sí he visto en matrimonio pues que son de otra nacionalidad donde puede haber violencia, pero también lo he visto en matrimonios españoles o canarios. ¿Cuáles son las principales trabas que enfrentan las personas migrantes para acceder a recursos sociales, vivienda, empleo, ayudas, etcétera? La principal traba es cuando la persona no tiene el permiso, ni el permiso de residencia, ni el permiso de trabajo. ¿Vale? De hecho, hay unas ayudas que son especiales que se tienen que hacer con pasaporte, pero es muy puntual. De resto, las otras personas desde el ayuntamiento tienen las mismas características, los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. ¿Ha observado discriminación en el trato institucional hacia personas migrantes o familias monoparentales? Yo, por lo menos, desde mi experiencia, no he visto, sobre todo porque somos una institución pública, ¿vale? Y entonces, pues nosotros tratar a todos por igual. ¿Qué redes de apoyo o recursos comunitarios han demostrado ser efectivos en la inclusión social de las personas migrantes? Sobre todo las redes de apoyo, sobre todo hay como los magrebí, por ejemplo, tienen bastantes redes de apoyo, se apoyan mucho. Y una cosa curiosa, por ejemplo, en el ayuntamiento o en cualquier estamento, que los chinos nunca van a servicios sociales. Raro es los chinos, por lo menos. He tenido otro tipo de japoneses, otro tipo de cultura o de personas que de otras nacionalidades, pero los chinos se apoyan mucho entre ellos. ¿Qué papel juegan las asociaciones, ONGs y colectivos en la defensa de los derechos de estas personas? Tienen un papel fundamental, porque el organismo público que no puede llegar a estas personas, ellos lo cubre,
Vale, por ejemplo, en el caso de que hay una persona que no tenga un permiso de residencia, pues hay una ONG como es SEAR que nos coordinamos. Vale, en mi caso, yo hablo sobre todo de Gánigo porque muchas veces hacía derivaciones, coordinaciones. La ONG, si no estuviera, pues sería como, le faltarían patas, digamos, a la institución. Pues desde luego el ayuntamiento, en este caso, no puede llegar a todo el mundo. Desde su perspectiva, ¿qué cambios deberían implementarse en las políticas sociales para reducir la exclusión y la discriminación? Lo que yo observo, pues las personas que no tienen sobre todo residencia, el permiso de residencia, sin eso tiene las puertas cerradas. Por eso hablamos antes de la ONG, que son los que los pueden un poco suplir las que son las necesidades básicas. ¿Cómo se puede trabajar con la sociedad de acogida para fomentar una convivencia intercultural más justa y solidaria? Desde la educación, la prevención, habría que tener una prevención con respecto a hacer dinámica o actividades para que no se fomente ese odio, ese racismo hacia el otro. ¿Qué ha aprendido usted a nivel humano y profesional acompañando a personas migrantes? Mi experiencia acompañando a personas migrantes me ha hecho ver que cuando tú estás en un país que no es tuyo, hay que tener una empatía hacia la otra persona, hacia su cultura y viceversa también, hacia la cultura, ellos también o ellas también, adaptarse a nuestra cultura, porque se pasa realmente más, por lo menos mi experiencia, lo que yo he visto, y sobre todo con menores que pasan a ser mayores de edad. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a quienes verán el documental? Pues tener empatía hacia el otro, hacia la otra persona, porque realmente ellos, por lo menos la experiencia mía, ellos vienen aquí pues también a buscar un futuro mejor, como hemos hecho también nosotros cuando hemos partido. ¿Qué porcentaje de su plantilla actual está compuesto por personas inmigrantes? Pues yo calculo que aproximadamente es un 30% de la plantilla. Tenemos un coordinador que es cubano, una doctora que es colombiana, hemos tenido un psiquiatra polaco, un osteópata holandés, hemos tenido mucha gente. A nosotros no nos importa de dónde es la gente. Tenemos también una masajista que es de Ucrania. Desde su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las personas inmigrantes al buscar empleo en su sector? En el sector sanitario concretamente es que no pueden convalidar los títulos que ellos tienen de su país de origen. Por ejemplo, Victoria, la chica masajista que te estaba diciendo antes, ella es fisio en su país, pero aquí solamente tiene título de masajista. Los conocimientos los tiene, evidentemente, pero no ha podido convalidar el título. Y así hay un montón de ejemplos de gente que no puede convalidar sus títulos. ¿Ha notado diferencias en la retención de talento entre empleados locales e inmigrantes? Sí, porque los inmigrantes tienen más flexibilidad para moverse. Si no están tan arraigados al lugar, entonces si van a encontrar un mejor puesto de trabajo en la península o en otro país, pues se van sin ningún tipo de problema, pero no es negativo tampoco, ellos van a donde tengan un trabajo mejor. ¿Cómo identifica y aborda casos de discriminación racial, cultural o religiosa en su empresa? Esa es la pregunta más importante para mí, porque sí que hemos tenido quejas reales y hemos tenido que resolver algunos problemas. Entonces nosotros tenemos unas directrices que están aquí, mira qué poquito es, son 7 puntos, es decir, si sucede algo de esto, yo me voy a enterar, porque me va a llegar una queja, o 2 o 3, y entonces
Como esto lo tienen todos firmado, yo les puedo poner una carta de amonestación y a la tercera carta de amonestación, quien sea, lo despido. Estas son las directrices de la escuela y tienen que respetarse. ¿Ha observado sesgos inconscientes durante los procesos de selección o promoción interna? No, más bien lo que he observado son sesgos positivos porque los inmigrantes suelen saber idiomas y los hablan muy bien. ¿Qué obstáculos legales o administrativos, antes lo comentaba, ejemplo, convalidación de títulos, permisos de trabajo, afectan a los inmigrantes en su contratación? Bueno, lo de los títulos ya lo comentamos, pero también está el permiso de trabajo. Si no tiene permiso de trabajo, es poco lo que se puede hacer. A lo mejor hacer un precontrato para ayudarle en el trámite de obtener el permiso de trabajo. O hay un sector donde es más fácil contratar, que es el sector de el servicio doméstico, jardinería, cuidado de personas mayores. Y a veces los inmigrantes empiezan con este tipo de contrato y después ya van haciendo mejoras y pasándose a otros trabajos. ¿Cómo garantiza que los empleados inmigrantes tengan las mismas oportunidades de formación y ascenso? Bueno, porque aquí los directivos en la empresa pequeña los conocemos a todos y entonces le digo, oye Victoria, ven para acá, que hay un curso de apúntate. Y me dices, ya, o sea. ¿Existen diferencias salariales o en la asignación de turnos, horas extras, entre empleados inmigrantes y locales? No, eso es imposible. ¿Cómo maneja situaciones de explotación laboral o acoso hacia ese colectivo? Pues con las mismas directrices que te enseñé antes, porque como yo me entere de que hay acoso hacia ese colectivo, lo mismo que hacia el colectivo LGTBI o hacia alguna persona por la razón de ser mujer o cualquier otra cosa, pues vamos a por lo legal, además que esto nos lo ha aconsejado un abogado, y vamos a que esa persona que está incumpliendo las normas se vaya. ¿Qué iniciativas concretas ha implementado para fomentar la inclusión de personas inmigrantes? No tenemos iniciativas concretas, la verdad, porque la empresa es muy pequeña. ¿Cómo integra la diversidad cultural en la comunicación interna o en la toma de decisiones? Tampoco, pero aquí, claro, los directivos conocemos a todos, nos pueden hablar en cualquier momento y la toma de decisiones se tiene en cuenta cualquier sugerencia. Es que toda la mejora de la calidad se basa en eso, en la satisfacción de todo el mundo y en que nos diga qué es lo que hay que mejorar. ¿Ha colaborado con ONGs, instituciones públicas u otras empresas para mejorar la inserción laboral de los inmigrantes? Sí, nosotros hemos colaborado con CEAR, tenemos ahora varios estudiantes ucranianos, en el pasado hemos tenido más, y también otras ONG, hemos tenido estudiantes de Senegal también, y bueno, no hay ningún problema. Si ellos contactan con nosotros, les facilitamos la documentación que necesiten, las facturas, y los estudiantes son bienvenidos. ¿Qué beneficios ha observado en su empresa al promover un entorno laboral diverso? Yo pienso que mejora el ambiente. Somos más abiertos. Me parece que las personas que son cerradas en ese aspecto crean mal ambiente y al final acaban marchándose a otros sitios donde por afinidad se encuentran mejor ideológicamente, pero aquí es un ambiente abierto. ¿Ha medido el impacto de estas políticas en la productividad o satisfacción de los empleados? No, la verdad es que no llegamos a medir eso. Los test de satisfacción, sobre todo aquí, se le hacen a los clientes, no tanto a los empleados, porque es una empresa muy pequeña. ¿Qué políticas públicas o cambios legislativos cree necesarios para reducir las barreras laborales de los inmigrantes? Aquí lo apunté. Creo que habría que agilizar
la obtención de los permisos de trabajo, que habría que agilizar la convalidación de los títulos que ellos tienen en sus países de origen y que habría que facilitarles acceso a la formación profesional, a la universidad, a la formación privada, a lo que ellos quieran. Y después, esta es una sugerencia mía, me gustaría una guía básica que les diga, bueno, me gustaría también para mí, si yo voy a otro país, saber, por ejemplo, cuáles son las costumbres del país receptor, cómo se saludan, cómo son las costumbres gastronómicas, cómo se despiden, cómo va allí la igualdad de género, cómo va el respeto del colectivo LGTBI, qué religión, o sea, como algo cultural. ¿Qué consejo daría a otras empresas que quieran avanzar en igualdad e inclusión? Bueno, pues el primero que les daría es que redacten unas directrices como estas, sencillitas, y que las entreguen por escrito a todos los trabajadores, porque si hay problema van a tener ahí firmado un acuerdo previo y los pueden resolver más fácilmente legalmente. Y en segundo lugar, que prueben, aunque sea con contrato temporal, y que no se dejen llevar por lo que hayan oído, sino por lo que realmente experimenten y vivan de primera mano. ¿Alguna historia de éxito de un empleado o empleada inmigrante en su empresa que te haya inspirado? Sí, tenemos por ejemplo a Dajú, y lleva 13 años trabajando con nosotros. Ahora ya incluso tiene la nacionalidad española. Tenemos también a Gloria, la doctora, que está yéndole súper bien con los pacientes, está teniendo mucho éxito y la están recomendando muchísimo. Seguramente se terminará haciéndose la nacionalidad también. ¿Qué porcentaje aproximado de estudiantes inmigrantes o de origen extranjero hay en su centro educativo? Bueno, depende del centro, en la zona donde esté ubicado. Yo en mi caso he pasado por varios centros porque me han cambiado los destinos, pero puedo decir que la media en los últimos años, que ha habido un aumento, puedo decir que de una tutoría de 22 alumnos no era raro encontrarme 10, 12 alumnos de origen extranjero, variados. Ya podrían haber sido ya de origen africano o americano, y ya eso varía, pero más o menos es la media, ¿no? Desde su experiencia, ¿qué principales desafíos académicos y sociales enfrentan estos estudiantes al integrarse al sistema educativo? Bueno, la primera cuestión es si el alumno, como digo, yo estuve en colegios, después pasé a institutos, la edad es importante, no es lo mismo un niño que se integra de pequeño a cuando de adolescente caes en un instituto, ¿no? Por primera vez. La primera cuestión es el idioma. Evidentemente, si vienes de un país que habla el mismo idioma que el nuestro, pues eso facilita mucho las cosas, ¿no? El idioma es fundamental, ¿no? Y después depende mucho también de la familia, ¿no? De la familia original que tenga cada cual. Dentro de un mismo país se puede encontrar que el hogar, digamos, es la primera experiencia que tienes, es la que marca, digamos, las pautas de comportamiento y de resiliencia, ¿no? ¿Cómo percibe la preparación del profesorado para gestionar aulas culturalmente diversas? Pues casi nula por parte de la administración, y está dejada de la mano. O sea, es la voluntad, es nuestra voluntad, la de los enseñantes, la que decide tomar cartas en el asunto como preparación específica sobre qué hacer, qué protocolos seguir. Realmente yo veo que estamos dejados de la mano, y que es gracias a la actitud y a las ganas y a la profesionalidad de los compañeros y compañeras que mínimamente se mitiga, ¿no?, la situación, ¿no? ¿Qué estrategias usan para apoyar a estudiantes con barreras lingüísticas? Pues lo tienen complicado. De hecho, la estrategia base es que sean ellos los que aprendan el idioma español, más que nosotros nos acerquemos a ellos. ¿Cómo adaptan el currículo para incluir perspectivas culturales diversas? Bueno, relacionado con la pregunta anterior, también va un poco no mucho, a la experiencia
a la experiencia en improvisar y a la experiencia en integrar lo nuevo que te va llegando. Así que la adaptación del currículum, que ya viene dado en principio, de todas maneras deja cierta apertura a que se pueda jugar, ¿no? Pero no está fácil porque no es una cosa, una pauta escrita, ni que pueda seguir, digamos, en cursos posteriores, ¿no? Es como una adaptación curso a curso, e incluso diría tutoría a tutoría, porque no es lo mismo un alumnado que otro, ¿no? Quizás las actividades extraescolares que se hacen en los centros, en los momentos típicos, el Día de la Paz, el Día de la No Violencia, en fin, son el Día de Canarias, eran momentos interesantes donde coincidía todo el centro y se hacía algo conjunto, ¿no? ¿Ha observado casos de bullying o exclusión hacia estudiantes inmigrantes? Especialmente no, pero porque está dentro de la misma situación del bullying en general, que no suele ser detectado, no que sea específicamente porque sean estudiantes extranjeros, ¿no? De hecho, quizás a lo mejor sea más fácil distinguirlo porque alguno le llama a otro, pues le dice por su color de piel o le dice alguna palabra, que de todas formas hay una diferencia entre ese tipo de expresiones y lo que es un bullying mantenido, constante, que llega al momento de crear serios conflictos, ¿no? Entonces yo diría que la problemática que se tiene con el bullying específico con alumnado de extranjero está muy soterrada también con lo que es el bullying en general, o incluso con otros bullying que nos estamos encontrando, como puede ser con las orientaciones sexuales, ¿no? ¿Podría contarnos un poco sobre su comunidad y su identidad cultural? Bueno, la comunidad senegalesa viene de un país cercano que está en la costa de West África, en 2 horas de vuelo de la isla, y viven aquí hace muchas generaciones de inmigrantes senegaleses en la isla Gran Canaria. La comunidad senegalesa tiene una cultura rica en diversidad cultural, religiosa también, y étnica y lingüística. Es muy rica por su historia de ser una antigua capital del colonialismo francesa y un punto de encuentro, un punto de entrada del continente africano, y sigue siendo el mismo. Tenemos una cultura de comunidad y de familia, también el respeto de los demás, también de los ancianos, y de una cultura musical y de tema comida y diversas otras cosas. ¿Cómo han trabajado para preservar su cultura frente a los desafíos del mundo moderno? Bueno, un trabajo de largo plazo, que aparte de la educación y de la tradición oral. ¿Cuáles han sido las principales luchas de su comunidad en la defensa de sus derechos? Bueno, los derechos, aprender, escuchar y también ser lúcido del mundo moderno, y que puedes integrar en el mundo moderno para dejar a sus raíces, porque las raíces te permiten de conservar tu cultura y de quedarte en tu identidad, de guardar tu identidad cultural. Es muy importante. ¿Cómo han enfrentado el racismo y la xenofobia en su vida cotidiana y en su comunidad? Bueno, para abordar la xenofobia que hay que enfocarse sobre la educación y también enseñar a aceptar la diversidad cultural y la inclusión. Eso permite al otro de conocer a la otra comunidad para aceptar la aceptación del otro, porque es una riqueza la diversidad. Por eso yo no me enfoco mucho en la xenofobia, porque para mí el racismo es algo personal. ¿Ha habido avances significativos en el reconocimiento de sus derechos en los últimos años? Por supuesto, porque la integración ha permitido eso,
de los gobiernos y de las organizaciones internacionales a luchar no para solo un grupo, por todos los seres humanos que tienen derechos, porque nacemos con todos los derechos. Faltamos derechos si uno no los quita, pero nacemos con la misma dignidad y los mismos derechos. Y las oportunidades vienen en el trámite de la vida. ¿Qué tipo de redes de apoyo han construido para fortalecer sus voces y resistencias? Como digo siempre, aprender a ofrecer apoyo y solidaridad, eso nos fortalece de no aislarnos y sentirnos aislados o como racializados. Eso te permite de sentirte orgulloso de tu cultura y de tus orígenes para afrontar a todo lo que está frente. ¿Cómo ha sido la relación de su comunidad con otras comunidades? La relación que tenemos con otras comunidades es, como digo siempre, dejar los prejuicios que tenemos, porque cada uno tiene su prejuicio de las otras comunidades, que como nos vean, como nos miran, aunque no les acercamos, eso les hemos quitado de paso a paso, acercando a todo el mundo, para entenderlos, para que a ellos también nos entiendan, para acercarnos sobre asociaciones o festivos o tal, para entender la cultura del otro, también para el amor, amar. Para mí es el núcleo de las relaciones que podemos construir para fortalecer la relación entre todas las comunidades. ¿De qué manera podemos contribuir quienes no pertenecemos a su comunidad para apoyar su causa? Bueno, para aportar, para contribuir, es como digo, siempre tener alianzas con todo el mundo, pero buenas alianzas, no falsas alianzas de interés. ¿Cuáles son los principales marcos normativos nacionales e internacionales que protegen a las personas migrantes contra el racismo, la xenofobia y la violencia de género? En el marco nacional estamos todos incluidos dentro del contexto constitucional que tiene la protección a través de nuestra Constitución de 1978, tanto en el artículo 14, que implica el principio de igualdad y lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación por género, sexo y diversas otras causas, así como en el artículo 10 de nuestra Constitución, que implica la dignidad de los seres humanos. En este contexto sería todo el marco jurídico sobre el que después se han realizado diversas normas, específicamente en cuestión migratoria y de extranjería. Tendríamos que mencionar la Ley Orgánica 4/2000 de extranjería, que abarca los derechos fundamentales de las personas migrantes y extranjeros. A su vez, en nuestro Código Penal tenemos en el artículo 22.4 el agravante por cuestiones de xenofobia, racismo y discriminación de género. Por otra parte, en nuestro Código Penal, a partir del artículo 510 y siguientes, están englobados todos los delitos de odio. Eso sería dentro del marco nacional. A nivel internacional debemos de hacer especial hincapié en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el que se engloban esos derechos fundamentales que implican la dignidad e igualdad de las personas, así como en la Convención de Elementos de la Dignidad Humana. A su vez, la Carta Fundamental de Derechos Humanos, tanto de la ONU y diversas normativas específicas en el ámbito de tratados internacionales y convenios internacionales de diversas organizaciones internacionales, como vendría a ser la ONU y la Unión Europea en nuestro caso. ¿Cómo se aplican en la práctica estas normativas en los tribunales y en el sistema de justicia? Estas normativas se aplican tanto a través de directivas de la Fiscalía y en cuanto a delitos de odio, así como en los juzgados especializados, por ejemplo, en los juzgados de víctimas de violencia de género, y a su vez se crean diversos protocolos en los que se puede asegurar que todo aquello que está contenido y lo que se apliquen correctamente el agravante de delitos de odio a aquellas veces que se puedan presenciar en un delito.
¿Existen protocolos específicos para atender a víctimas de estos delitos dentro del sistema judicial? Sí, el Congreso General del Poder Judicial en el año 2019 creó un protocolo de actuación judicial frente a los delitos de odio, para intentar unificar la forma de actuación en todos los juzgados del territorio nacional. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las víctimas migrantes al acceder a la justicia? Vamos a empezar por primero y fundamental, que sería el desconocimiento del idioma y del sistema judicial. En muchísimos casos las víctimas migrantes vienen de sistemas totalmente distintos y al no conocer el idioma y no saber cómo funciona nuestro sistema, prefieren callar y prefieren no denunciar. Ante el temor, también otro de los grandes problemas, que es en caso de estar en una situación irregular o en búsqueda de asilo o de refugio, creer que pueden ser expulsados del país. Además de esta falta de información que viene ya por la falta de conocimiento del idioma y por la falta de conocimiento del sistema, también existe una desconfianza en el sistema de las personas migrantes hacia el lugar donde están, creyéndose que no pueden tener acceso, cuando esto no es real, pero este temor muchas veces es muy difícil de subsanar. Otro de los grandes problemas que podría mitigarlo es que a día de hoy tenemos una falta tanto de intérpretes como traductores, como personas que sean mediadoras interculturales que puedan ayudar en estos canales. ¿Qué dificultades existen en la identificación y procesamiento de delitos motivados por el racismo y la xenofobia? Uno de los principales problemas es la falta de denuncia, a la falta de conocimiento y de saber que pueden estar protegidos y que realmente se está dando un delito de racismo o de xenofobia o de discriminación. Al no conocer del delito y del agravante que esto implica o que pueda estar ocurriendo, al no tener este conocimiento de nuestro sistema, en muchas ocasiones no se denuncia, entonces no sabemos realmente cuántas causas hay de delitos de este tipo. ¿Cuáles son las barreras legales y administrativas que dificultan la protección efectiva de las víctimas de violencia de género en contextos migratorios? En el ámbito de víctimas de violencia de género en el contexto migratorio, uno de los principales problemas que podemos identificar es una falta de cooperación con las autoridades por temor a no ser escuchados o, en muchos casos, a que al ser un tema subjetivo, desde el punto de vista de las lesiones, que puedan no haberlas identificado, puedan no haber sabido expresarlas o no saber que los delitos psicológicos, que los daños psicológicos también se consideran violencia de género, no hayan podido acceder al sistema por creer que no es real. Después, otro de los grandes problemas que encontramos, como ya suele darse no solamente en violencia de género, sino en otros ámbitos, suele ser no solamente el desconocimiento, sino la desconfianza hacia el sistema y a creerse que van a ser perseguidos por denunciar. Esto también nos lleva a otro de los grandes problemas, que es la dependencia económica con el agresor. ¿Cree que hay suficiente formación en el ámbito judicial sobre discriminación racial, xenofobia y violencia de género? Creo que hemos dado grandes avances para conseguir una mejor formación. No obstante, a pesar de que existan, como ya habíamos mencionado, varios protocolos, formaciones, tanto dados por la Escuela Judicial como por el Congreso General del Poder Judicial, guías y protocolos, y en muchos casos, tanto para fiscales como para jueces, formaciones obligatorias, el alcance en el día a día creo que sigue sin ser suficiente. Creo que suelen ser unas pautas, unas guías muy generales que no ayudan en el caso a caso y que debería de hacerse de una forma más estrecha con diversas organizaciones que están en el día a día trabajando con víctimas tanto de violencia de género como de delitos de racismo y xenofobia. ¿Cómo pueden los operadores jurídicos mejorar la atención a las personas migrantes en situaciones de vulnerabilidad? Creando un mejor lazo entre las organizaciones y distintos sectores de servicios sociales que operan y trabajan con ellos día a día y las instituciones de justicia. ¿Existen prejuicios o sesgos dentro del sistema de justicia que afecten el trato hacia las personas migrantes? No podemos hablar de forma general,
ya que es muy distinto en varios ámbitos, sobre todo en este caso vamos a hablar de aquí, en Canarias se está haciendo un gran esfuerzo hacia lograr que un posible racismo institucional sea mitigado, también debido a que tenemos un mayor número de flujo de migrantes y entonces hay un mayor conocimiento. No obstante, en lugares distintos, más rurales, si se puede dar, o en lugares que no se vean tan afectados por una inmigración directa. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a las nuevas generaciones sobre la importancia de la identidad cultural y la lucha por los derechos humanos? A pesar de que hayamos avanzado muchísimo en la lucha por los derechos humanos y fundamentales, creo que es muy importante que las nuevas generaciones tengan en cuenta que esta lucha no ha acabado y en conocer que estamos en un mundo cada vez más cambiante, con una mayor globalización, donde la inmigración va a seguir siendo una pieza clave para conseguir crear una mejor sociedad, y que tenemos que, ante todo, tener presente que la lucha por los derechos fundamentales nunca va a acabar y que se van a dar nuevos rasgos que ha de tener en cuenta en el paradigma que es nuestro futuro. ¿Qué reformas legales considera necesarias para fortalecer la protección de los derechos de las personas inmigrantes? Pues seguramente lo principal sería una reforma de la ley de extranjería que tenemos actualmente, para asegurar que a lo mejor un refuerzo acerca de la situación de vulnerabilidad de las personas migrantes y asegurar también un trato a lo mejor un poquito más humano, menos como un número. ¿Qué medidas podrían implementarse para garantizar una mejor coordinación entre el sistema judicial y otras instituciones de apoyo a víctimas? Bueno, en primer lugar, establecer unos protocolos mejores, más pautados, de comunicación, de cooperación entre las distintas instituciones, así como con agentes sociales externos, con ONGs, con distintos servicios sociales, también teniendo en cuenta los distintos servicios adicionales que se dan a nivel autonómico en las distintas autonomías, para poder asegurar que exista una verdadera comunicación y un uso efectivo de todas las herramientas de las que dispone nuestro sistema institucional, para asegurar un mejor trato. ¿Cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en relación con la protección de los derechos humanos, especialmente en contextos de racismo, xenofobia o violencia de género? Bien, las Fuerzas Armadas realmente cumplen la misión que se le asigna el gobierno, entonces sobre protección de derechos humanos, en general, sobre violencia de género y todo esto. Realmente esto no existe en el interior de los cuarteles, entonces la misión con respecto al exterior es la que realmente nos asigna el gobierno. ¿En qué contextos pueden los militares involucrarse en la atención o prevención de estos fenómenos, dentro o fuera del territorio nacional? Bien, como institución, como ya he dicho, siempre cumpliendo la misión que tengamos asignada. Personalmente, en mi larga vida militar aquí, no he visto nunca fenómenos de racismo, de xenofobia, de violencia de género y esto dentro de los cuarteles, sino todo lo contrario. La gente es bastante bien admitida. Nosotros tenemos soldados, mandos de cualquier raza, tenemos gente de raza negra, tenemos sudamericanos sobre todo, inmigrantes, hay mujeres, hay hombres, y la verdad que la colaboración entre todo el mundo es bastante bien. ¿Existen protocolos específicos en operaciones internacionales o misiones de paz para identificar y actuar ante situaciones de discriminación o violencia? Bien, pues sí, existen unos protocolos internacionales, especialmente cuando se va de misión a países donde este tema es más candente, sobre todo cuando ha habido misiones en países como Somalia o tal de raza negra, pero especialmente cuando las misiones han sido en países árabes radicales, como fue el tema de todas las múltiples misiones que ha habido en Afganistán. Ahí sí ha habido un protocolo bastante de cómo es, porque es una sociedad totalmente diferente a la nuestra y donde existe con distintos protocolos te van enseñando
cómo piensan ellos, cómo hay que tratar a la gente y lo que para ti parece una cosa obvia, para ellos no, y todo lo contrario. ¿Reciben los miembros de las Fuerzas Armadas formación sobre derechos humanos, perspectiva de género, racismo o diversidad cultural? Sí, dentro del ámbito del ejército, en los cuarteles hay unos ciclos de conferencias de distintos ámbitos y uno de los ámbitos que se tocan es todo este tema. ¿Cree que esta formación es suficiente para afrontar los retos actuales en contextos multiculturales y de migración? Yo creo que sí, como he comentado antes, nosotros dentro del ejército tenemos personal de distintas razas, de distinto credo, de religión, de hombres, de mujeres y tal, y la verdad que entre todos hay una coordinación bastante buena. Ahí se mira más bien al militar, no a la persona en sí. ¿Cómo se fomenta dentro de las Fuerzas Armadas una cultura de respeto a la diversidad y no discriminación? Ya he dicho que aparte de las conferencias que se nos imparten y eso, sobre todo basándose en el tratar a las personas con respeto y la disciplina. El ejército es una institución muy jerarquizada en donde todo está escrito y bien escrito, no hay discriminación de uno con otro y la disciplina se lleva a rajatabla en todos los aspectos. Entonces ya digo que no existe discriminación en nada por el estilo dentro, ni en sueldo, ni en consideración, ni en nada. ¿Ha presenciado situaciones en las que los derechos de personas inmigrantes hayan estado en riesgo durante alguna operación o despliegue? Yo no he presenciado ninguna de estas, la verdad que no. ¿Cómo se garantiza el trato digno y no discriminatorio hacia personas migrantes o refugiadas durante misiones internacionales o de control fronterizo? Bien, pues se les trata como personas, se les ayuda en todo lo que se puede. En las misiones internacionales el ejército realmente lo que va es a contribuir con la población civil. Hay mucho intercambio con la población civil, se les ayuda en alimentos, en condimentación, se les ayuda en obras, haciéndoles carreteras, haciéndoles instalaciones y cosas. Y sobre todo una cosa muy importante que ocurre es la ayuda sanitaria. O sea, los médicos militares que van con nosotros no van solamente para tratar a lo que te pueda ocurrir a ti, sino que se trata muchísimas veces a población de allí. A veces intentamos ayudar de unas maneras y ellos mismos la rechazan. Yo recuerdo un tema candente que nos ocurrió en Afganistán, donde al estallar una mina a una niña, pues le volaron una pierna, ¿no? Y para todos fue muy triste cuando llegó el padre y le dijimos, mira, esta está tu hija, está salvada, esto tal. Y dijo el padre, hagan lo que quieran con ella, a mí ya no me sirve para venderla. ¿Cuáles son los principales desafíos en el terreno cuando se trata de identificar y responder a casos de violencia de género o discriminación étnica? Como he dicho anteriormente, el principal problema es la propia cultura de ellos. Yo creo que con el ejemplo que he puesto antes y tal, pues queda un poco respondido de que realmente el principal problema es la cultura de ellos. Ellos muchas veces no se quieren dejar ayudar. ¿Qué medidas o reformas cree que podrían implementarse para reforzar el papel de las Fuerzas Armadas en la protección de personas vulnerables? Esta pregunta es un poco compleja. Nosotros realmente la misión del ejército no es proteger a las personas vulnerables en principio, ¿no? ¿Cómo ayudar? Pues nosotros podemos ayudar en lo que hacemos, de prestar los medios materiales, de prestar el personal, cuando las colaboraciones nos lo piden, las instalaciones incluso y tal, para personas que sean vulnerables y nos pidan una colaboración de ese tipo, pero en principio no es la principal misión. ¿Cómo podría mejorarse la coordinación entre las Fuerzas Armadas y otras instituciones, ONGs, fuerzas de seguridad, organismos internacionales, para proteger a personas
inmigrantes y víctimas de violencia? Bueno, yo creo que actualmente pues, se está colaborando con las instituciones, sobre todo en prestar instalaciones, en prestar medios, materiales, medios humanos. Algo más allá a modo individual y eso ya no se puede hacer, tiene que ser a modo colectivo. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir sobre el compromiso de los militares con la defensa de los derechos humanos, también en contextos migratorios? Bien, yo digo que los militares, el mensaje siempre cumplir los derechos humanos está en nuestro catecismo, ¿no? El cumplir los derechos humanos y aunque sea lo del tema de hablan de que si estás preparado para la guerra o no estás preparado para la guerra, realmente el ejército español es un ejército de paz, todo lo contrario, es de colaboración y es de mantenimiento de paz y más que de guerra es disuasorio, ¿no? Y entonces lo que realmente nosotros vamos es a la persona, vemos al militar como tal, no vemos a la persona en sí. Y nos debemos siempre a las obligaciones que nos marquen siempre de los órganos superiores, en última instancia siempre recaerá sobre el gobierno, ¿no? o el jefe de Estado Mayor del Ejército, el que nos diga la misión que tenemos que cumplir. Mi primera pregunta sería saber si a través de tu experiencia laboral como productora jurada podrías darme tu percepción general acerca de la población pakistaní en España. En cuanto a si existen diferentes perfiles de inmigrante pakistaní, por nivel de estudios, integración sociolaboral, igualdad de género. Sí, en lugar, buenas tardes, Víctor. Agradecerte que me hagas esta entrevista y decirte que en la primera pregunta que puedo formular, sí, existen diferentes perfiles de inmigración de Pakistán, porque no es lo mismo emigrar por motivos económicos que por motivos religiosos, porque estás asilo. Entonces sí que dentro de España sí que es así, porque la mayoría de la población sí que es por inmigración por motivos económicos, en busca de una mejor oportunidad laboral, y luego existe una parte también que viene en búsqueda de asilo, por problemas que pueden tener su país de origen. Perfecto. ¿También consideras que existen diferencias en base al origen geográfico, rural, urbano? No es lo mismo población migrante de la región de Gujarat o de Punjab que de grandes ciudades como son Rawalpindi, Islamabad, Lahore, Karachi. Correcto, sí. Existen muchas diferencias porque, por ejemplo, las regiones que tú has mencionado de Pakistán, Gujarat es la región que más ha emigrado, por lo menos hasta España. Dentro del propio Gujarat existe mucha diferencia porque hay áreas que son muy rurales, que ya en su propio país de origen tienen dificultades socioculturales, y luego esas dificultades se terminan cuando emigran aquí, se agravan y se notan el día a día a la hora de integrarse aquí, ¿vale? Y luego existen otros perfiles de la población de Pakistán, que puede ser de Gujarat o de otras regiones, que a lo mejor, debido a que han vivido en una ciudad, en una urbe, les permite a lo mejor tener una visión cultural diferente y a lo mejor una mayor habilidad a la hora de integrarse. Y lo que también quería preguntarte es si tienes información acerca de situaciones de discriminación por racismo, xenofobia y islamofobia sufridas por la comunidad pakistaní. Pues mira, sinceramente, el tiempo que llevo yo no he tenido conocimiento de algún hecho en este sentido. Sí que dentro del colectivo pakistaní se da mucho la violencia de género y demás. Pero por discriminación, por xenofobia y tal, yo no he tenido personalmente conocimiento de ello. Vale, ¿y crees que es fácil hacer llegar la información que ha hecho llegar el colectivo migrante pakistaní en temas de ayudas sociales, de ayudas al alquiler, de inclusión? A ver, sí que lo bueno de la comunidad pakistaní es que entre ellos se van ayudando. Entonces, aunque no exista un punto de información con información totalmente traducida al idioma que ellos emplean, sí que suelen encontrar dentro de la propia comunidad pakistaní personas que les van guiando de dónde tienen que ir, a qué oficina dirigirse y qué requisitos son los que tienen que cumplir para el trámite que sea.
Luego también les viene muy bien la ayuda de la atención que se presta por las ONG o también por los servicios sociales de cada localidad. Bueno, y por último, como traductora jurada, ¿cuáles son las principales necesidades que deben cubrir tus clientes? Y también lo que quisiera saber es qué perfil cumplen las personas, tus clientes, en tema de sexo, nivel de estudios, edad. La mayoría son hombres, ¿vale? Con familia, y el motivo por el que contactan conmigo suele ser normalmente porque van a hacer el trámite administrativo bien de regularizar su situación legal, reagrupación familiar, van a presentar la nacionalidad y necesitan traducir documentación oficial del país de origen de Pakistán al español. ¿Vale? No suelen contactarme más allá de eso, es decir, son trámites administrativos puntuales que les exige la administración para el cual contactan y ya está. Y ya te digo que la mayoría, me atrevería a decir el 95% son hombres.